De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, ayer Alberto Fernández estuvo reunido 3 horas con Vladimir Putin en Rusia, revelando, digamos, una relación bastante estrecha que se forjó en el último tiempo y tuvo mucho que ver también la Sputnik, ¿no? El momento de desesperación de Argentina, que se había quedado sin las vacunas por el incumplimiento de AstraZeneca. Rusia buscando también promocionar su vacuna, que al día de hoy no tiene la aprobación por parte de la Organización Mundial de la Salud. Y en esa relación virtuosa generó un vínculo a Alberto Fernández, que hasta ahora había sido solo por no se habían conocido personalmente, pero estuvo ayer 3 horas reunido con Vladimir Putin en el Kremlin, que está además en el ojo de la tormenta por el conflicto con Estados Unidos y el resto de los integrantes de la OTAN alrededor de lo que está pasando en Ucrania y lo que considera Estados Unidos, sobre todo, que es una amenaza de invasión de Rusia a Ucrania. Pero en el medio de esa situación le dedicó 3 horas, decía Putin, a Alberto Fernández. Alberto Fernández dijo que su estrategia, que lo que pretende es que Argentina baje su dependencia de su relación con los Estados Unidos y el Fondo Monetario en una política más multilateral. De hecho, el Fondo Monetario, Rusia forma parte del Fondo Monetario. Se quedó Martín Guzmán, el ministro de Economía, cuando el resto de la comitiva se fue hacia China, tratando de buscar algunos cambios de diseño. O sea, lo que decía el otro día Sergio Chodos, que fue uno de los negociadores con Guzmán cuando lo entrevistamos acá, dice, bueno, este fue el mejor acuerdo posible dentro de lo que se podía obtener y dentro de lo que son hoy las normas generales del Fondo Monetario. Si hubiese un cambio en esas normas generales respecto a los plazos o las tasas de interés que se podrían aplicar, bueno, Argentina intentará salir de este acuerdo para lograr esas, o que esas mejores condiciones también se le concedan a la Argentina. Pero uno empieza a escuchar tanto en el Fondo Monetario como de parte de los funcionarios locales la idea que, bueno, dadas las circunstancias, era lo mejor que se podía conseguir y no deja, en realidad no termina de conformar a ninguno de los dos. Del lado de Argentina, porque igual vas a tener la revisión del Fondo Monetario por 2 años y medio, tener que bajar el déficit, tener que también reducir significativamente la emisión monetaria. Hay una serie de cuestiones que el gobierno va a tener que hacer por esto. Del otro lado, ayer Cristalina Georgieva lo dijo además en un encuentro con periodistas, dice, bueno, nuestra prioridad ahora es sacar a la Argentina de la situación muy peligrosa que tiene en términos de inflación. Como diciendo, no logramos, dijo, fuimos pragmáticos, dijo Cristalina Georgieva, y dejaron de empujar por reformas que sabían que el gobierno argentino no quería implementar, y que además están típicamente en la agenda de lo que el fondo le pide a los países, ya sea la reforma previsional, la reforma laboral. Y dentro de eso, ayer entrevisté, y les voy a dar un anticipo, al funcionario del Fondo Monetario Internacional que negoció en su momento con Mauricio Macri, con el equipo de Mauricio Macri, porque era el jefe del equipo del hemisferio occidental, que es el departamento que dentro del Fondo Monetario se ocupa de los países de América Latina. Se llama Alejandro Werner y él contaba con una mirada de alguien que conoce el asunto muy de adentro, bueno, su análisis respecto de este acuerdo. Escúchenlo. Lo que vimos el viernes pasado fue un anuncio de que están en proceso de llegar a un acuerdo con el staff y que luego tiene que ir al directorio. En ese sentido, yo creo que el acuerdo es cumplible. Lo que no logra el acuerdo es sentar las bases para que pensemos que la Argentina va a ser un país mucho más estable en la próxima década y que esto dé lugar a un proceso de crecimiento sostenido. Eso creo que es ausente, pero también limita la probabilidad de escenarios mucho más dañinos de los que estamos viendo hoy en día. Dice, no va a ser peor, dice, pero tampoco se van a hacer las reformas que el fondo, creo que en la mirada de Werner harían falta para que cambie realmente el rumbo de la economía. ¿Qué más dijo? El Fondo Monetario, entre insistir en un programa donde no había afinidad técnica o ideológica, decidió negociar el mejor programa posible, pero que también va a ser implementado por el gobierno. Y en ese sentido, creo que es un programa que aleja a la Argentina de una espiralización de los problemas macroeconómicos, de la inflación, etcétera, pero tampoco lo pone en una senda en donde uno puede visualizar
si la implementación de este programa es satisfactoria, que Argentina realmente pueda regresar a un proceso de crecimiento sostenible e inclusivo. Es muy interesante porque muestra un poco la visión de alguien que, bueno, que tiene esa mirada que tiene gran parte del equipo hoy también del Fondo Monetario. El resto del reportaje hablamos mucho también de por qué fracasó el acuerdo con Macri, si le dieron o no condiciones excepcionales a Macri. Mañana a la noche en CNN en español, 11 de la noche, está el reportaje completo en el programa que hacemos con Ernesto Tenenbaum ahí en CNN. Pero bueno, más allá de esta mirada, lo que quiero decir es, la idea del fondo también es lo que se pudo conseguir, que es un poco lo mismo que está diciendo la Argentina. No termina de conformar a ninguno de los dos, pero los dos creen hoy que es peor escenario no llegar a un acuerdo y las reservas del Banco Central ya no dan para que siga haciendo los pagos sin este nuevo acuerdo. Ayer lo otro que dijo Cristalina Georgieva es que Argentina da subsidios incluso a gente que no la necesita. Dice, Argentina ha sido extremadamente generosa con los subsidios y no se los da solamente a los pobres. Obviamente hablando del peso que tiene dentro del presupuesto nacional los subsidios para el gas, las boletas de gas y de electricidad, ¿no? Que están además muy distribuidos sobre el área metropolitana, capital y alrededores, Edenor, Edesur, Metrogas. En Europa el tema de discusión y el tema de fastidio y el tema de preocupación de gran parte de los gobiernos. Inglaterra está en una crisis terrible por la tremenda suba de ahora que se viene el invierno, además en Europa, del precio de la energía y cómo esto se va a trasladar a los consumidores. Recién ahora están viendo la posibilidad de subsidiar a los sectores más vulnerables, pero no pueden entender en el Fondo Monetario que acá se subsidie de la manera que se subsidia indiscriminadamente, incluso a aquellos que no lo necesitan. Y en esto yo creo que hay algo que, así como Alberto Fernández y Martín Guzmán dicen, bueno, no nos agrada para nada, no hay nada para celebrar, hay cosas de la agenda del Fondo Monetario que a ellos les sirven para imponer dentro de la propia fuerza del Frente de Todos medidas que ellos sí creen necesarias. Guzmán ha sido claro que no cree en la política de subsidios, pero no logra ni echar al subsecretario de Energía, que está en contra de subir el precio de las tarifas y acompañar la inflación con el precio de las tarifas. Ahora, de todas maneras, es un problema en otro sentido, más allá de si es justo o no ese subsidio, que es que Cristalina Georgieva dice, por un lado, tenemos que buscar un programa que por lo menos frene la inflación altísima que tiene hoy la Argentina y por otro lado dice basta de los subsidios a la energía. ¿Qué pasa si cortás los subsidios a la energía? Tenés que aumentar las facturas. ¿Qué pasa si aumentás las facturas? Calentás la inflación. Entonces también en un contexto de alta inflación, cualquier cosa que toques de la economía argentina te genera un problema por otro lado.